Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Iván Pérez Morel y soy director del Instituto de Derecho Laboral. Quería agradecerles a todos que hoy nos estén acompañando nuevamente en lo que es la segunda clase, segundo encuentro de lo que es el taller de comisiones médicas a cargo del doctor Agustín Zupa. Agradecerles, bueno, a todos los amigos que están siempre. Bueno, acá tenemos al vicedirector del instituto, Agustín Zupa, a la secretaria del instituto, Clarisa Baldoni, a Ángel, que está, estoy justo con el celular, no puedo ver muchos amigos, la veo a Verónica también ahí, agradecerles que están siempre, agradecerle al colegio el espacio, siempre a Patricia fundamentalmente que estás dándonos una mano, y la verdad es que se agradece la colaboración de todos, y sobre todo, como siempre les digo, muy agradecido por el tiempo que nos brindan, ¿sí? Porque esto no sería posible sin la colaboración de todos. Así que hoy va a estar la moderación a cargo de nuestra secretaria del instituto, que es la doctora Clarisa Baldoni. Así que ella les va a pasar a decir cuáles son las pautas para preguntar y para poder participar. Yo por lo pronto voy a aprovechar para saludarlos, desearles una muy buena jornada y lo mejor desde acá. Bueno, buenas tardes a todos. Les pido disculpas, pero estoy con un problemita en la máquina y no me está funcionando la cámara, así que espero solucionarlo pronto. Bueno, hoy vamos a tener otro encuentro con Agustín. La verdad que es un taller muy práctico, nos va a ser de mucha utilidad. Y la idea es, bueno, que las preguntas o las dudas que tengan las puedan ir escribiendo en el chat, así vamos tomando nota y bueno, si vemos que es importante en el momento, digamos, lo vamos a interrumpir a Agustín, y si no, bueno, las vamos a dejar para el final para que él pueda contestar todas las dudas que tenga. No sé, Agustín, si tenés algo más que quieras aclarar o querés comenzar. No, ahí ahora comenzamos. Bueno, antes que nada, saludar a todos, agradecer al colegio, a vos, Clarisa, a Iván, a todos por lo que es este espacio y espero que les sea de utilidad. Voy a recoger una... Clarisa, lo que sí, interrumpime si se me corta el audio o no se me escucha bien o algo, vos me decís. Está bien, no hay Bien, problema. voy a recoger una inquietud que tuve de la primer encuentro, en el cual la idea era darle más espacio a lo que eran las consultas, así que vamos a intentar hacer lo que es el diálogo relativamente breve, que dura unos minutos, y luego después vamos a pasar a lo que son las inquietudes, que van a ser seguramente muchas más que las de la vez pasada. Bien. Bueno, voy a comenzar con lo que es, hoy propiamente dicho, vamos a charlar sobre lo que son el trámite en las comisiones médicas directamente. La vez pasada vimos la forma en la cual algún cliente podía estar interesado en acceder a nuestros servicios respecto de lo que son los riesgos del trabajo, ya sea por una denuncia, por un rechazo o porque simplemente tiene una dolencia que se la podemos atribuir a alguna patología, algo, una enfermedad profesional o algún accidente de trabajo. Normalmente enfermedad profesional cuando acceden por ese modo. Partimos de lo que dejamos la vez pasada, ya tenemos nuestro alta, o tenemos la denuncia, o tenemos el rechazo, ya tenemos algo concretamente, un trámite que ya se inició ante la ART, cualquiera sea su resultado, y que en principio la ART no dio el tratamiento acabado que nosotros hubiésemos esperado. Con esto hago una pequeña aclaración. Cuando la ART da tratamiento, luego brinda el auta y determina que hay secuelas incapacitantes, el trámite en principio lo tiene que iniciar la ART, por lo cual todo seguiría su curso y nosotros recién intervendríamos en la audiencia de la comisión médica si es que previamente nos citan a la junta médica, lo cual ya lo vimos la vez pasada, ¿sí? Pero normalmente no sucede eso. Esos son los menores casos, realmente son casos bastante aislados en lo que es la práctica profesional, y lo que sucede es absolutamente todo el resto. Y acá nosotros podemos separar lo que son los trámites que podemos iniciar en las comisiones médicas en dos grandes tipos, al menos a mi clasificación. Trámites que se pueden denominar esenciales o algunos o necesarios o obligatorios para poder iniciar lo que es el reclamo ante la comisión médica,
y vamos a llamarle trámites optativos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, nosotros tenemos un trabajador que acude a nuestro estudio que tiene un alta. Él no está de acuerdo con esa alta porque se la dieron a su entender y tal vez al entender nuestro o de un médico consultor, se la dieron prematuramente, o se apuraron o no le dieron todo el tratamiento necesario. El trámite idóneo se llama divergencia en el alta, que antiguamente, el año pasado, era un trámite que se iniciaba de forma espontánea. ¿Qué significa de forma espontánea? Iba el trabajador solito a la comisión médica en el horario estipulado por la comisión médica, normalmente era de 9 a 12, y le hacían la vista médica en el momento y habitualmente le dictaminaban en mano. Es decir, el señor se iba con la idea de si la comisión médica entendía que ese alta había estado bien concedido o no. Y si no, dictaminaban realmente rápido. Era un trámite bastante expedito. Tengamos en cuenta que cuando te dan el alta, solamente había 5 días para iniciar ese trámite. El otro trámite que se denominaba espontáneo era el que se llamaba divergencia de las prestaciones, que era otro trámite de los que podemos llamar optativos, es decir, uno no tiene por qué iniciar un proceso o intentar un reclamo habiendo pasado por ese trámite. Y de hecho, para ser honesto, es realmente raro que uno pase por ese trámite. ¿Cuál era el trámite de divergencia de las prestaciones? Era un trámite igual al de la divergencia en la alta, solamente que en este caso el trabajador decía que no le estaban dando el tratamiento que él creía correspondiente. O sea, no había alta todavía, le estaban dando un tratamiento X, y él decía que tenía que haber un tratamiento Y. Con el tema de la virtualidad y desde que ya no son posibles las audiencias espontáneas, o por lo menos no en esta zona, no sé si en alguna estarán, la verdad que estos trámites ya no son tan expeditos como antes y las soluciones son más complejas. También pongo un asterisco, seguramente alguien lo preguntará, y si no, se los hago saber. Como abogados tenemos que pensar muy bien si esos trámites nos convienen. Nos convienen a nuestros intereses, hasta incluso el interés de nuestro cliente. Y con esto no estoy diciéndolo de forma egoísta, ¿sí? Tengan en cuenta lo siguiente: si nosotros hacemos una divergencia en el alta, lo que estamos haciendo es cuestionando el alta que le dio el ART para que después la comisión médica eventualmente entienda que esa alta está mal concedida y la revoque y el trabajador siga con el tratamiento de la ART. Pero sepan ustedes, y hay una frase que les digo siempre a todos mis clientes, se las comparto, es: no busquen salud en la ART. Las ART dando salud son muy malas. Y en general, casi todos los trabajadores tienen obra social vigente, habiendo excepciones, en general la tienen. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ahí es más útil buscar la prestación dineraria de parte de la ART y la salud buscarla en la obra social. Obviamente, si esto es imposible por 1.000 millones de supuestos, pueden llegar a considerar este tipo de trámite. La verdad es que yo lo he usado muy escasas veces y generalmente con trabajadores que estaban en el periodo en el cual ya habían sido despedidos, en situaciones relativamente más raras y extrañas. Si no, no lo consideré oportuno. El de divergencia de las prestaciones es un trámite, si se quiere, un poco más interesante, pero sigue la misma lógica. Si realmente uno por su obra social puede gestionar lo que es una intervención quirúrgica con algún médico que le merezca más confianza que con el que te designe el RT, personalmente acudiría por el lado de la obra social. Bien, dicho esto, pasaríamos después a lo que es esos tipos de trámites de lo que yo llamo optativos. Por ejemplo, no son los únicos. También hay otro tipo de trámites que son bastante más extraños, como por ejemplo el trámite de silencio de la ART. El trámite de silencio de la ART, cuando la ART uno le hace la denuncia, el ART no se expide. Este trámite es casi milagroso que lo podamos iniciar, porque para que eso suceda, la ART no tiene que haber notificado a la superintendencia que haya ningún rechazo ni alta. Y aunque este rechazo o alta exista o no exista, lo cual es secundario para lo que es el leal saber y entender de la superintendencia, básicamente si está la información que le brinda la ART, lo real es que el trámite de silencio en ese caso no procede y te hacen iniciar el otro, por sistema directamente. Así que es un trámite realmente raro. Es raro porque es muy raro que las ART se coman, así sea ingresar en el sistema, que fue aceptado, rechazado o fue dado el alta. Es realmente extraño. Puede suceder, pero es otro trámite extraño.
Y después entramos en el plano de los trámites más tradicionales, que me voy a centrar en 3, que son 3, lo que, si se quieren 4, que van a ser los que vamos a tener trabajo prácticamente en un 99% y también son los que a su vez nos pueden llegar a dar cierta rentabilidad económica. Los trámites son el trámite que se llama divergencia en el alta o divergencia en la determinación de la incapacidad, o de determinación de la incapacidad, depende de quién lo inicie, y lo que son los rechazos, ya sea rechazo por enfermedad listada o por enfermedad no listada. Vamos a detenerlo en los rechazos, que son, entre comillas, la precuela de lo que puede ser el otro trámite o no. La ART, como dice el decreto 717 del 96, tiene 10 días hábiles administrativos para rechazar una contingencia. Si no usa estos 10, si no rechaza dentro de estos 10 días hábiles, se entiende que la aceptó. También tiene la facultad o la posibilidad de extender ese plazo de 10 días hábiles administrativos a 10 días hábiles administrativos más para poder efectuar la aceptación o el rechazo. Pero esta extensión no es automática y se tiene que notificar dentro de los primeros 10 días hábiles. Esto habitualmente sucede porque las ART normalmente lo mandan de forma automática a ese telegrama o carta de documento para que el trabajador tener ese plazo extendido. Tengan en cuenta que al ser días hábiles administrativos no son 20 días corridos y pasan bastante lento, porque si hay feriados no cuentan, etcétera, etcétera. Son más o menos alrededor de un mes. Y generalmente en un mes ya se expiden. Es bastante raro que no lo hagan. Incluso hasta 10 días son bastante tiempo, son 2 semanas. Y más allá del retraso que se puede imputar o no al correo, habitualmente los rechazos llegan en término. Antiguamente no pasaba tanto eso, pero ahora sí. La ART puede rechazar por 4 supuestos nada más, eso lo vimos la vez pasada. Entre esos supuestos, los más comunes que son los que dan origen a este trámite en la comisión médica por rechazo, serían el rechazo por enfermedad, lo que se llama la enfermedad listada o no listada. Y después hay un montón de variables en el medio. Por norma de oposición, si no está rechazado específicamente por no listada, va como listada, va como rechazo de la contingencia. Es más, el nombre que tiene es rechazo de la contingencia, ley 24557, es genérico el nombre. En cambio, el rechazo de enfermedad no listada es así el nombre. ¿Qué son las enfermedades no listadas? Son aquellas que no están incluidas en el baremo. Y la ART hay resoluciones de la superintendencia que obligan a informar esto en el rechazo. No es algo que tiene que estar tácitamente entendido. Tiene que estar informado en la carta de documento de rechazo o en el medio que utilicen de rechazo, sea cual fuera, siempre tiene que ser fehaciente, tiene que estar informado que se trata de una enfermedad no listada, ¿sí? Y tienen que atribuirle unos agentes de riesgo que son unos números bastante extraños. Los agentes de riesgo, para quien no lo sepa, tienen números como 80.015, 80.005, son números largos, que si ustedes van a un código de agente de riesgo van a ver que existen y están en todos lados en Internet. Estos rechazos por enfermedad no listada tienen unos números muy específicos y que pues tienen que ser eso y no otros. No se estén, por favor, como consejo, no se estén al texto del rechazo, porque el texto del rechazo en muchas aseguradoras es genérico, entra para cualquier lado. Importa más por qué lo rechazan, en base a qué patología, porque encima, después de un análisis, o sea, la ART interpreta que es listada o no listada, y después la superintendencia hace su propia interpretación por segunda vez. Es decir, que tenemos 2 organismos que no controlamos, que están determinando si eso se trataba de algo listado o no listado. ¿Cuál es la diferencia esencial entre un rechazo de enfermedad listada y no listada? Bueno, primero quiero ir a la génesis. La ART rechaza. Supongamos que rechaza en término. Rechaza en los 10 días o extiende el plazo a 20 días hábil administrativo y lo rechaza en ese término. Nosotros tenemos que iniciar nuestro procedimiento para que la comisión médica diga si ese rechazo estuvo bien o mal. En realidad lo tenemos que iniciar para que la comisión médica revierta. Si no iniciamos nada, ese rechazo va a quedar firme y se acabó. ¿Qué plazo tenemos? 2 años desde el rechazo, ¿sí? Iniciamos el trámite y la comisión médica se va a expedir si ese trámite estuvo bien o mal rechazado. Los trámites de rechazo tienen una particularidad y por favor no se lo confundan, y esto sí lo tienen que tener súper claro. Los trámites de rechazo, toda la prueba se acompaña al momento de la presentación. A diferencia que el trámite de divergencia,
es decir, el trámite de determinación de la incapacidad, se puede acompañar hasta la vista médica. Y como ese es el trámite más común, nosotros creemos que todo es así, en realidad en el trámite de rechazo no, va todo al principio. Los requisitos del trámite de rechazo están absolutamente en todos lados, no hay muchos recaudos especiales. Sí les puedo llegar a decir que lo que en la RT le llaman CIMAT, que es un formulario de varias hojas, en principio no está como requisito esencial conforme las resoluciones, pero lo suelen requerir como tal. Entonces recomiendo que lo completen. Ese formulario, si no lo tienen, ponen CIMAT con C e Y y lo completan. Este CIMAT tiene muchos campos que hay que completar, pero solamente son obligatorios los que tienen un asterisco. Y esto préstenle bastante atención. Recomiendo completar eso como máximo. He iniciado trámites sin CIMAT y encima a la suma intima que lo acompañes después, pues le repito todo. No es requisito esencial, pero nos quedó de la práctica porque las comisiones médicas cuando se iniciaba presencialmente sí lo requerían de forma obligatoria. Y también hay que hacer un relato de los hechos, que este relato de los hechos se vincula con los fundamentos, también dice que tenemos que poner los fundamentos y los alcances de la pretensión. Ahí es donde viene la tarea más importante nuestra y donde vienen los consejos prácticos puntualmente, que es lo que apunta a esto. El consejo práctico del relato de los hechos, pongan exactamente las tareas que necesitan. Cuando ustedes tienen rechazo, tienen el agente de riesgo descrito en el telegrama de rechazo o así debería ser. Lo buscan a ese agente de riesgo y si por ejemplo encuentran que el agente de riesgo era movimientos repetitivos, ustedes van a tener que mirarse en el relato de los hechos y poner que había movimientos repetitivos. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, vean la tarea que hacía el cliente y eventualmente hagan hincapié en eso. Y tengan en cuenta algo, estas definiciones ya dejan de ser jurídicas, pasan a ser definiciones médicas. Los movimientos repetitivos no son algo que nosotros podemos entender o considerar. Es una definición médica, clínica. Si no tienen mucha idea de su alcance, lo ideal es consultarse con un médico o un colega con más experiencia. Por lo menos como una consulta así simple. Lo mismo dice por posiciones antiergonómicas. Nosotros podemos entender que la posición antiergonómica es levantar una caja agachándose sin flexionar la rodilla, por ejemplo. Pero es mucho más amplio el abanico de alcance y son cosas que están estudiadas y están escritas, no es lo que a nosotros se nos ocurre. ¿Sí? Y ahí tienen que hacer hincapié y eventualmente en el relato de los hechos tienen que hacer hincapié de esto. Cuando busquen los agentes de riesgo, le hago un spoiler, van a encontrar que la gran mayoría son agentes químicos, que son 1.000 millones de sustancias químicas, los cuales los casos que pueden llegar a estar expuestos a esas sustancias son bastante limitados. Lo más habitual son los movimientos repetitivos, las posiciones forzadas o las levantar cargas pesadas. ¿Sí? Son los 3 agentes de riesgo, no es textual este último, son los 3 agentes de riesgo más comunes que vamos a encontrar en casi todo el universo fabril o industrial. Entonces, si estamos hablando de una enfermedad listada, vamos a tener que presentar la documentación que requiere la SRT, que no viene el caso que la hagamos, no tiene ninguna formalidad al respecto, pero sí este texto y el CIMAT tiene que ser completado con bastante criterio. ¿Sí? Esto puede llegar a ser, tiene que ser consecuente con la denuncia que se hizo, y ahí es donde van a tener que hacer el primer análisis profesional. ¿Ese rechazo estuvo bien hecho en base a la denuncia que se realizó? ¿O el problema fue que la denuncia fue tan mala que rechazaron porque pudieron? Y en ese caso, si llegan a esa conclusión, hacen una denuncia de nuevo como corresponde, antes que continuar con un trámite que va a tener todas las de perder. Y después tenemos el rechazo de enfermedad no listada. El rechazo de enfermedad no listada, para todos, lo que sepa son enfermedades que no están incluidas en el baremo. Y también hay ciertas enfermedades, como la lumbalgia, que la consideran listada o no listada dependiendo de las circunstancias. Para mí es una interpretación relativamente forzada, pero así lo hace la SRT y en principio vamos a estarnos en lo que ellos dicen. ¿Sí? La enfermedad no listada tiene una particularidad bastante grande, gigante, tremenda, que no tenemos que presentar ni este formulario que se llama CIMAT, ni tenemos que presentar relato de los hechos, pero sí tenemos que presentar lo que se llama una petición fundada. Y esta petición fundada la tiene que hacer un médico, o legista, o de la especialidad que está tratando. Y básicamente se trata de una relación de la patología con las tareas realizadas. Sabrán que casi ningún médico que no se le abone por ello
va a estar se va, entre comillas, a arriesgar, o lo va a hacer porque la verdad que le tienen muchos miedos los médicos en general, salvo que sea un médico muy piola, o verdaderamente que esté parado más tranquilo sobre lo que hace. No es algo complejo, para nada, digamos, es un informe médico donde dice la patología que tiene el trabajador y la forma en que la vincula, y eventualmente las resoluciones incluyen que también hay que determinar si hay algún agente de riesgo expuesto, no, cuál es, etc. Es algo relativamente simple que se puede resolver con 2 o 3 párrafos, si están bien hechos, y que muchos médicos lo hacen en lo que nosotros llamamos dictamen o un informe, que básicamente es eso, ¿no? Es decir, mira, tiene estas patologías y están vinculadas con esta tarea que realizaba, o esta tarea que me manifiesta que realizaba si le quieren sacar presión al galeno que tiene miedo de hacer ese informe. En mi experiencia prácticamente no he encontrado que ni siquiera médicos tratantes ni clínicos de toda la vida hagan este informe, y lo he tenido siempre que acudir a médicos legistas que abonen por ello, ¿sí? Este informe se llama petición fundada, está escrito en las resoluciones, puntualmente si después interesa se pasarán cuáles son, pero la verdad que son súper públicas. Las resoluciones donde qué es exactamente lo que tienen que presentar, pero en definitiva tienen que quedarse con la idea de que es una relación entre las tareas que realizaba y la patología. Y ahí les voy a hacer un pequeño hincapié o cuestión práctica. Las peticiones fundadas no son un informe de las patologías, porque básicamente no los vincularía con el trabajo. Tiene que ser una vinculación entre esas patologías y las tareas realizadas. Tengan en cuenta que hay que pasar 10.000 valladares para llegar al reconocimiento de una enfermedad no listada. No es algo simple, pero es el único procedimiento que tenemos. Eventualmente habrá que ir a la comisión médica a buscar la confirmación de la comisión médica de que el rechazo estuvo bien y tener ese dictamen para poder ir, en realidad, digamos, tener el cierre del acto administrativo para poder ir a la justicia. Pero de todos modos tenemos que pasar por eso, y pasar por eso no lo podemos hacer sin petición fundada. En su momento me habían dicho, totalmente de forma extraoficial, que alcanzaba con algún informe de un médico que detalle las patologías y nosotros hacer un escrito aparte indicando la vinculación entre las patologías que diagnosticó el médico y las tareas realizadas. Eso se puede tomar con muy buena onda, pero no surge de las resoluciones. Eso se lo dejo aclarado. Si eventualmente algunas comisiones lo están aceptando o lo aceptaron en su momento, me parece genial. Es muchísimo más simple eso, porque los médicos, el diagnóstico en general no tienen inconveniente de hacerlo, y saben cómo hacerlo. Y nosotros hacer la parte técnica jurídica, que sería la otra. Si lo aceptan todas o algunas comisiones, no estoy en tema, no puedo dar fe. Sí puedo decir que en su momento la de Luján lo aceptaba de ese modo, lo admitía al menos, pero es hasta el único lugar que llega. Si alguno tiene una experiencia de haberlo hecho de ese modo en otra comisión, que nos comente, ¿sí? Estos trámites están orientados hacia que el rechazo puntualmente sea revocado por la superintendencia, que la superintendencia diga que el rechazo estuvo mal dado y que se vuelva a las prestaciones. Esto tiene algunas consecuencias jurídicas que les quiero destacar, que son bastante importantes, y cuando digo bastante es muy importante. Primero, si el rechazo estuvo mal dado, se entiende que durante todo ese periodo el trabajador estaba por incapacidad laboral temporaria, así que puede pedir cobrar su salario, incluso, y lo he logrado y se lo han pagado, de forma retroactiva y no estando trabajando más con el mismo empleador. Que ese sería el caso que más nos interesa, ¿sí? Porque básicamente, si no, en el otro caso, el trabajador cobra su salario de su empleador. A nosotros nos interesa que cobre el salario cuando no tenía salario, ¿sí? Otro caso que nos puede llegar a interesar es cuando esos periodos, por ejemplo, el trabajador siguió sin asistir a su trabajo porque siguió con enfermedad inculpable, digamos, fue un médico particular y le daba licencias, esos periodos de licencia por enfermedad inculpable pasan a ser periodos por incapacidad laboral temporaria y no le cuentan para el cómputo de los meses que tiene por esa patología, por enfermedad inculpable. Y aunque parezca una sutileza, me ha sido de infinita utilidad en un montonazo de casos. Así que eventualmente es bastante útil, por lo menos ponemos al empleador a veces en una situación un poco
incómoda de que tenga que dar estas prestaciones, porque la verdad que el carácter ya pasa a ser otro. Y también el empleador, si lo supiera, que realmente no lo saben, le puede pedir la repetición de los salarios que abonó por enfermedad laboral culpable o por lo que sea, se los puede pedir a la ART. Claramente, si el trabajador estuvo trabajando efectivamente esos días, si no estuvo por enfermedad laboral inculpable, se genera una situación conflictiva en la cual entiendo que cada parte defenderá sus intereses, pero bueno, es algo que me excede, pero sí se los digo que sería una situación rara, cuanto menos. Otra consecuencia jurídica que se da es que se ordena lo que se llama el reingreso, mal llamado reingreso, no es un reingreso, es una revocación del rechazo, por lo cual se tiene por aceptado, y es como si la situación nunca se hubiese rechazado, es decir, nunca se hubiese desingresado o no ingresado. ¿Sí? En esta situación lo que pasa es que el trabajador la ART le tiene que empezar a dar prestaciones. Y lo que también tiene interesante cuando estos trámites se resuelven favorablemente por la superintendencia es que en el camino la superintendencia hace un dictamen y dice específicamente el tratamiento que le tienen que dar. Que también les spoileo, lo van a vivir ustedes, la ART rarísimamente cumple, pero muy raramente cumple. ¿Sí? Así que eventualmente también ahí tienen otra situación, entre comillas, de conflicto, cuando la ART le da prestaciones distintas a las que dictaminó la comisión médica, o se las da mal, o se las da de una forma que uno no está de acuerdo. Ahí correspondería al trámite que yo les nombré como no esencial o no obligatorio, divergencia de las prestaciones. En definitiva, cualquiera de los dos trámites terminan con una confirmación o con una revocación de la superintendencia respecto de la resolución que rechazó, de la comunicación o de la situación que rechazó, la contingencia que rechazó la ART. ¿Sí? Cuando ya tenemos otro rechazo, tenemos la aceptación de la contingencia. Eso va a terminar indefectiblemente en un alta. ¿Sí? Y ahí nos ponemos en un plano de igualdad con la otra situación que vengo a hablar, con el otro trámite del cual es imprescindible para nosotros en nuestro ejercicio. Además, está decirle que si la superintendencia confirma el rechazo, lo que le queda a la justicia. También le queda la apelación a la Comisión Médica Central, pero tengan en cuenta que la apelación se hace sobre los elementos que hubo de prueba en el trámite administrativo, generalmente son bastante escasos y aportados por la ART. Es dificultoso, salvo que sea un error muy grosero, grotesco, muy jurídico, es difícil que la Comisión Médica Central revoque. Y también les hago una pequeña aclaración, si quieren ir a la Comisión Médica Central, los agravios tienen que ser extremadamente específicos, son muy dogmáticos, pero muy. Así que lo que ponen genérico, no lo ponen claro, no se agravian, no le van a dar tratamiento. Así que bueno, básicamente ese sería otro recurso. Bueno, nos ponemos en la situación de que si hay rechazo, vamos a la justicia, no nos queda otro, o a la Comisión Médica Central, la cual que si accedemos a la Comisión Médica Central se emitirá un nuevo dictamen, esta vez de la Comisión Médica Central, que confirmará o no lo de la primera instancia, nos pondrá en la misma situación, lo de la primera instancia, lo de la Comisión Médica Jurisdiccional, nos pondrá en la misma situación, básicamente. Una confirmación o una revocación de la superintendencia. Yendo al otro supuesto, si la Comisión Médica revoca el rechazo, es decir, determina que ese rechazo estuvo mal concedido, la consecuencia inmediata es el tratamiento y después eso va a terminar en una alta médica. Es decir, se le va a dar tratamiento hasta que se le tenga que dar el alta. Los supuestos de alta son básicamente dos grandes, hay más, pero son cuando se agotaron las opciones terapéuticas, es decir, una alta bien dada es cuando ya esa persona está lo máximo curada que puede estar. Tengan en cuenta que la alta médica y el reingreso al trabajo pueden no estar en el mismo momento, aunque en la práctica siempre suceden juntos, pueden no suceder, pueden no tener que haber sucedido juntos, o cuando transcurre un plazo de 2 años de incapacidad laboral temporaria, se entiende que ya en ese momento hay que fijar la incapacidad laboral parcial o total definitiva. Dicho esto, tenemos nuestra alta médica. El alta médica, como vimos la vez pasada, puede tener con secuelas incapacitantes o sin secuelas incapacitantes. Si tiene con secuelas incapacitantes, lo que significa es que la ART debería, en el plazo de 20 días hábiles, iniciar el trámite de determinación de la incapacidad. Lo tendrían que iniciar ellos.
¿Qué hacen habitualmente? Mandan una carta de documento diciendo que designe patrocinio letrado, que mande cierta documentación a ciertos correos o ciertos WhatsApp, etc. A veces lo hacen por WhatsApp, en fin. Se comunican con el trabajador para que dé cumplimiento de ciertas formalidades. Y también puede aparecer en este caso la junta médica, de la cual hablamos la vez pasada. Las juntas médicas son no obligatorias y si uno quiere acceder puede llegar a un acuerdo con la RT de forma anterior y su único beneficio, y no poco a esta altura, dependiendo qué comisión médica les toque, es que el trámite se denomina express y es verdaderamente muchísimo más rápido que el otro trámite, ¿sí? Que es cuando se inicia el trámite, como se llama valoración del daño, es un trámite bastante más rápido, si hay acuerdos. Si no hay acuerdo, se inicia como determinación de la incapacidad, cuando lo inicia la RT en los 20 días hábiles, o si no, a partir del día 21, nosotros lo podemos iniciar. Esto, importante aclarar, si lo intenta iniciar por sistema, le surge automáticamente si está cumplido o no el plazo y antes de los 20 días hábiles no se los deja iniciar. Así que si ustedes se meten y lo pueden iniciar, inícienlo. Recomendación, si el día 21 la RT no lo inició, inicien ustedes. Generalmente argumentan que no tienen DNI, que no tienen algún documento necesario para eximirse de poder iniciar. Se inicia el trámite de divergencia o el trámite de determinación. Este trámite es muy importante en lo siguiente. Este trámite nosotros podemos acompañar toda la documentación médica que queramos hasta en la oportunidad de la vista médica, por lo cual no necesitamos tener muchas más cosas que el alta. Y acá pongo un pequeño paréntesis. A veces el alta es complicado conseguirla, ya sea porque el trabajador se enojó con el médico y no se la quiso recibir, ya sea porque no se la dieron, porque no sé, he tenido tantos supuestos que la verdad que me han complicado bastante. Esta alta médica es esencial, si no la tenemos no podemos iniciar el trámite. Podemos, o bien reclamarle a la compañía de seguro a través de sus números telefónicos. En la vida me dieron bolilla, más allá que en principio te hacen mandarles un mail, que le acompañes poder y todo lo que ustedes quieran, jamás me han respondido. Por telegrama, yo lo he hecho varias veces y a veces me ha funcionado y a veces no. Y a través de la superintendencia ha sido una pérdida de tiempo en el 100% de los casos, al menos que yo tengo experiencia. De hecho, actualmente, en algo relativamente novedoso, estoy en trámite por una causa judicial para que entreguen el alta. Que, si le hago un pequeño spoiler también, me costó horrores poder, digamos, cómo hacerla, el procedimiento utilizado, porque es complicadísimo, porque el código, ni la ley procesal laboral, ni el código procesal civil y comercial estipulan un procedimiento similar o adecuado para la entrega de una documentación. Así que bueno, el encare jurídico fue bastante complejo. Pero imagínense, tuve que llegar hasta la justicia porque todos los canales se me cerraron. Y si no, la acción te prescribe. Y por lo menos la acción judicial te interrumpe la prescripción. Cosa que también hace la acción administrativa. Pero para la acción administrativa la teníamos que haber iniciado. Y no la podemos iniciar si no tenemos esa documentación. Otro consejo que les recomiendo es que en ese escaneo, donde ustedes tienen que presentar el alta, si se les ven que se les está pasando el tiempo de prescripción, inicien el trámite, presenten cualquier cosa donde dice el alta, ya sea un escrito de ustedes diciendo que no la tienen, ese trámite se lo van a archivar, pero perfectamente interrumpiría la prescripción. No por eternamente, sabrán que la prescripción en materia laboral se interrumpe, tiene plazos acotados, pero cuando actuamos en sede administrativa, pero en principio estaría interrumpida y te podemos respirar un poco tranquilos si las fechas se nos estaban viniendo encima. Por más de que el trámite sea archivado, porque no deja de ser una interpelación, o sea, una acción administrativa, por más de que no haya tenido resultado. Dicho esto, iniciamos lo que es el trámite de divergencia. Si necesitamos, se imaginarán que si la RT ya determinó que hay secuelas incapacitantes, nuestro trabajo va a ser un poquito menos que si determinó que no había. Y acá es donde viene la parte importante que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Lo ideal siempre es que tengamos alguna información, lo ideal sería un dictamen, pero si no es un dictamen, por lo menos algún centro de algún médico conocido que nos diga efectivamente si esta persona tiene alguna incapacidad o no. Y si obviamente es un médico legista que hace un dictamen o un informe en los términos del baremo de la ley de riesgos de trabajo, sería lo óptimo, se acompaña el expediente, se lleva. Otra cuestión importante a tener en cuenta, hay una nueva resolución que indica ciertos protocolos y ciertos estudios que tienen que haber de forma obligatoria el momento de la realización para un dictamen médico, que por ejemplo incluye una RMN
en el caso de que haya habido alguna fractura. Y esa realmente tiene que ser actualizada. Y hace un par de supuestos. Y hay otra cierta documentación. Son ejemplos lo que les cito. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre recomiendo que todos esos documentos que son obligatorios y van a tener que estar, los haga o no la RT, siempre tengamos el propio. ¿Por qué? Porque básicamente esa documentación propia por lo menos nos va a servir para alegar, por lo menos nos va a servir para decir algo, o a lo sumo, si tenemos que acceder a la justicia, nos va a servir para fundamentar por qué creemos que es una cosa y no la otra. Sepan que los estudios que aportan las ART o la misma SRT son generalmente positivos, incluso en casos donde yo he tenido estudios privados que daban que el trabajador tenía ciertos problemas, en los estudios esos, que yo les llamo estudios milagrosos, siempre que está todo bien. Está todo consolidado, está todo perfecto, no hay problema. Salvando contadas excepciones. Así que les recomiendo que estos estudios los tengan. Estos trámites de divergencia, que obviamente son los que más nos interesan, porque son los que va a terminar con una consecuencia económica, si es que le fijan incapacidad al trabajador, y al trabajador también son los que más le interesan, o sea, sin ningún lugar de dudas. El único recaudo que hay que tener es el de saber de qué estamos hablando. Básicamente eso. Les recuerdo, o les digo, si no lo saben, que a nosotros los abogados no nos dejan participar de la audiencia médica en sí cuando lo están examinando al paciente, por lo cual les recomiendo firmemente que al paciente se le instruya previamente de los movimientos que le van a hacer, que los encuentran en el baremo y después los pueden googlear, no son algo imposible de rastrear. Y en esos movimientos que le van a hacer, les digan cómo van a hacer, se fijen los grados, en su caso, y eventualmente si hay otras circunstancias médicas, no son de interés para la audiencia médica. Y esto sepárenlo y ténganlo muy en cuenta. En la audiencia médica, de forma física, solamente se examinan las cuestiones físicas, los movimientos, si tiene una quemadura se la miden, si tiene un corte, si tiene algo que pueda ser examinado de forma presencial. Pero si, por ejemplo, tuvo una intervención quirúrgica, no le van a examinar ni lo van a hacer constar en ese momento, ni sería el momento idóneo. ¿No? Ahí tendría que estar el protocolo quirúrgico, y donde hay que tener mucho cuidado es revisar el expediente ante la audiencia médica, ver qué documentación aportó la ART y ver si acompañó ese protocolo quirúrgico. Muchas veces no lo hacen. Esto es completamente adrede porque hay ciertas intervenciones quirúrgicas que por el solo hecho de ser realizadas ya te otorgan un porcentaje de incapacidad, como por ejemplo la de hernia de disco, que es un 5% de la nada prácticamente. Y además tiene otros asteriscos esta intervención. ¿Qué pueden hacer en ese momento? Si esa operación fue realizada en un sanatorio local o en algún lugar donde ustedes residen, o ustedes conocen el sanatorio, por más que no sea local, que sí, lo van a conocer y van a tener conocimiento, pueden pedir la historia clínica como en cualquier caso y acompañar a ustedes de la historia clínica. He tenido que suplir con historia clínica personales informes que no había. A veces el paciente también le dan copia, a veces, no siempre, y si le darían copia o la epicrisis o algo que nos pueda llegar a sumar, lo acompañan, pero hay que verificar que esté. Eso sería un recaudo completamente esencial. Y el otro recaudo esencial sería que al momento de la audiencia médica tengan una remota idea de qué se trata, lo que el señor tuvo, se hayan bajado el expediente, lo hayan leído, hayan visto si eso tiene alguna consecuencia que va a indemnizar, llamémosle legalmente, porque está en el baremo que tienen que ser así, ejemplo, si tuvo una intervención quirúrgica, o si todo la incapacidad del señor se va a verificar en la vista médica, que le aclaro, son la mayoría de los casos. Ejemplo, cuando se quiebra, se torcen un tobillo, cuando se doblan, cuando se les pasa ese tipo de circunstancias, casi todas las incapacidades devienen de lo que se llaman limitaciones funcionales. ¿Qué son las limitaciones funcionales? Que si vos tenés el baremo determina hasta cuánto vos normalmente tendrías que mover esta mano. Si la movés menos, la movés hasta acá, va a decir que tenés un porcentaje de incapacidad y esta limitación tiene que ser para toda la vida. ¿Sí? Es decir, que tiene que ser permanente. Importante, también aclarar. Si el paciente dice que le duele mucho, tiene la zona inflamada, esa audiencia no se puede llevar a cabo. Porque tengan en cuenta algo, esas limitaciones funcionales tienen que ser permanentes. Si está alterada por el dolor o por una inflamación que no es permanente, ese resultado que va a arrojar va a ser erróneo.
y la audiencia en general te la suspenden, se archiva el expediente o mandan a un reingreso. Así que, si lo van a instruir, no se crean que siempre lo mejor es decirle, vos decís que te duele todo, no ve nada, porque donde advierten que hay, llamémosle, algo que es curable conforme las constancias médicas y los movimientos son muchísimo más restringidos de lo que presumiblemente deberían ser, habitualmente reingresan. Y de hecho, les atrevería a decir que es la nueva moda de la Comisión Médica de Mercedes, según mi experiencia. Si alguno tiene otra, que nos comparta también. Dicho esto, el trámite de emergencia va a concluir, tiene ciertas partes. Vamos a presentar toda la documentación. Lo primero que le va a surgir es una respuesta automática del sistema, que no le den mucha bolilla, pero por lo menos nos indica que el expediente se inició y se está tramitando. La respuesta esta automática del sistema dice que se le mandó a la RT a pedir que acompañe toda la documentación obrante por ventanilla electrónica. No es para nosotros, pero indica que el expediente está activo. Después que la RT acompaña la documentación, viene lo que se llama informe del área, análisis del área o informe del caso, que actualmente es una planilla con cuadraditos. En otro momento era una nota escrita prácticamente, digamos, sin demasiados modelos, y seguramente en algún momento sea algo otra cosa distinta, va variando eso. Este informe del área es como una especie de análisis legal de las cosas que presentó una parte y la otra. Y es donde se, entre comillas, dictamina si se entiende que ese área entiende que está el procedimiento listo para hacerse la vista médica o no. Esto va a pasar en todos los expedientes, pero muy particularmente en este, y en los de rechazo también. Si entienden que hay una documentación que no está, faltó, o está errónea, o lo que sea, a veces te dan un plazo de 24 horas súper corto para que acompañes, por ejemplo, si el documento está borrado o si falta una firma, y a veces directamente te archivan. Obviamente iniciarlo de nuevo es una pavada, es hacer lo mismo que ya hicieron con el documento que faltaba, bien escaneado, o con la firma que faltaba. Pero sepan que el tiempo que se pierde efectivamente es un montonazo. Así que intenten evitar eso. Después de pasar este análisis de área, van a ver que al final dice se prosiguen las actuaciones a su área, al área médica para su consecución, que básicamente van a citar a vista médica, ¿sí? Salvando que el médico vea algo demasiado extraño, ¿sí? Cuando citan a vista médica, anteriormente ese análisis de área se daba simultáneamente con la cita a vista médica y tenía una cuestión técnico-jurídica, porque según la resolución 298 del 17, el plazo de los 60 días que tienen las comisiones médicas para terminar el trámite empezaba a correr desde ahí. Entonces, te la daban simultáneamente con la vista médica y jamás en la vida se pasaban los 60 días porque lo que sigue después de la vista médica no es tan largo. Pero actualmente la están haciendo de forma separada y me atrevo a decir muy separada. En ciertos casos yo tengo estos análisis de área de casos desde febrero, enero, creo que tengo hasta 1 de diciembre y no tengo vista médica. Obviamente el plazo ya está vencido y podría iniciar ante el tribunal el silencio de la comisión médica, o sea que el vencimiento del plazo podría iniciar las actuaciones directamente. Depende si es mi interés o no es mi interés. También hay un fallo que me lo han hecho llegar, donde se determinó que ese plazo, esa resolución 298 del 17 que hizo esa interpretación, o sea, es una resolución de carácter reglamentaria de la ley 27348 que fijó el plazo de 60 días. Les repito, hay un fallo que dice que esa resolución es inconstitucional por exceso reglamentario. Básicamente, la 27348 habla de 60 días y esta resolución habla de 60 días, pero que recién empiezan a cumplir ahí, lo cual tácitamente modifica el plazo. Yo adhiero a ese planteo. No tengo antecedentes de Mercedes o de Bragado, pero la verdad que lo adhiero y entiendo que debería ser factible que proceda. Hay que ver si uno tiene intenciones de acceder o no, o quiere esperar. Dicho esto, se cita a vista médica, y en la vista médica ustedes incluso ese mismo día se puede ir con la documentación médica que le faltó o con lo que ustedes quieran. Hasta ese mismo día pueden presentar lo que quieran. Para evitar tener problemas, esto sí es bien práctico, para evitar tener problemas con los administrativos de la superintendencia, la recomendación es que si tenían que escanear algo, escanéenlo, aunque sea media hora antes, no importa, lo presentan en PDF como una presentación y listo. ¿Sí? Si no, a veces pueden llegar a tener ciertas interpretaciones de que esto sí, esto no, y se genera tal vez un
una charla innecesaria que la pueden evitar del otro modo donde no hay debate. Ya se presentó la documentación, se van al portal de la FEP, a ese servicio de CRT, tienen la flechita para arriba, acompañan lo que a ustedes se les ocurran con un escrito que dice acompaño y listo. ¿Sí? ¿Cómo lo titulan esto? Requisito de la Comisión Médica Jurisdiccional, porque es la única opción que te da el sistema. Lo hacen así y no pasa naranja. Si no, tienen que ir a debatir, a ver si sí, si no. La verdad que yo habitualmente prefiero no tener ese tipo de situaciones. Que harán cada uno. Y también, obviamente, no todas las comisiones son iguales. En Luján está Alejandro, que es ultra servicial y súper expedito, que jamás en la vida me ha hecho ningún inconveniente, pero en otras comisiones médicas he tenido algunas opiniones de que sí, que no. Como les digo, depende un montonazo, y también estas personas que les nombro pueden cambiar, variar, cambiar criterios desde arriba. Si lo hacen de ese modo, se olvidan. Se tiene la vista médica. Después de la vista médica pueden darse 3 soluciones. ¿Sí? Se pueden dar 3 resultados. Resultado número 1. Se concluye la vista médica ahí y se da un plazo para alegar y ver. Para alegar, que es de 5 días, desde que se notifica. Solución número 2. Se ordena la realización de un estudio complementario. Conforme al nuevo protocolo, generalmente, y con lo atrasado que están los expedientes, los estudios son todos viejos y hay que hacerlo de nuevo. Esto nos atrasa tremendo, lo que nos atrasa. No por la fecha en que se va a hacer el estudio, sino la fecha que remiten el estudio, que se remite por vía interna, y que a la vez la SRT lo recibe, y recién ahí ustedes van a ver que en el sistema le aparece como que tiene el plazo para alegar. Eso quiere decir que ya remitieron el estudio ese complementario y que lo proveyeron, para que se entienda. Eso tarda muchísimo. En un caso real que tuve hace un mes y medio, se tardó un mes para un estudio que se hizo el mismo día de la vista médica. Se salió de la vista médica y se hizo el estudio. Para darle un ejemplo concreto. Es Moreno en este caso. Y si no, la tercera opción, que sale un dictamen médico sin ninguno de los otros 2 supuestos, que ordena el reingreso. Les digo, antes era extremadamente extraño que esto pase, estoy viendo muchos más casos ahora. Cuando digo muchos es exponencial la cantidad de casos que veo. No sé si habrá una orden, si se habrán dado cuenta que efectivamente en muchos casos los tratamientos son paupérrimos, no lo sé, pero así funciona. El reingreso es algo que a nosotros como abogados y a los clientes que realmente buscan la prestación diaria es bastante poco requerido, poco interesante. No se olviden que vuelve todo para atrás, se tiene que hacer nuevo tratamiento, nueva alta, nuevo expediente. Y todo, digamos, ni siquiera foja cero, se vuelven como a la época de la denuncia más o menos. Es tremendo el tiempo que se atrasa con los tiempos que están manejando ahora. Y después tienen lo que es, tiene esas 3 opciones. Si se diera la opción más simple, o la del estudio complementario, o sea, no la del reingreso, van a ver que le va a llegar una notificación que dice que tiene un plazo para alegar. Pueden alegar o pueden no alegar. Nosotros en provincia tenemos la acción ordinaria, la cual podemos iniciar una acción judicial si no estamos de acuerdo con la Comisión Médica Jurisdiccional de forma completa, no en grado de apelación como sí tiene en Capital. En Capital, a tener grado de apelación, es tremendamente importante lo que se obre en las comisiones médicas, porque vas a apelar en base a lo que vos dijiste. Y si vos no te agraviaste o no alegaste, hay ciertos juzgados que ni siquiera te admiten la apelación si vos no formulaste, si no alegaste o que apeles sobre algo que vos no alegaste. O sea, es restrictivo. Y ahí sí que se tienen que esmerar, tienen que acompañar pruebas, ofrecer, etc. Acá no sería tan necesario porque, les insisto, tenemos la acción ordinaria. Es decir, una acción totalmente de nuevo, de cero. ¿Sí? Vamos a estar fundados en lo que dice la comisión médica, y tiene que estar fundado en la misma contingencia, súper importante, pero, insisto, totalmente de nuevo, se puede ofrecer toda la prueba. Obviamente no se puede desnaturalizar la acción, si la contingencia versaba de algo, no podemos agregar algo más o restar, tiene que ir por ahí. Vencido este plazo para alegar, que son 3 días para tomar vista y 5 días para alegar. El de tomar vista es algo que veo más inútil, imposible, pero bueno, así existe. 5 días para alegar, la comisión médica va a emitir un dictamen. ¿Sí? Ese dictamen puede ser, y van a decir si en este caso tiene o no incapacidad, y si dicen que tiene, van a decir cuánto. Mi recomendación es que
revisen sí o sí los porcentajes de movilidad que pusieron, si se reflejan en el dictamen, por si no hay un error material. También revisen bien la edad del damnificado al momento del accidente, es otra cosa que altera bastante lo que es el número. Y no mucho más. A eso le pueden presentar un recurso de 3 días súper simple, que es de aclaratoria o revocatoria, pero en realidad no es una revocatoria en sí, sino es por alguna aclaración o error material. Sería la famosa aclaratoria que nosotros conocemos, que ni siquiera es un recurso, pero se usa en la práctica, conforme el 34, 36, perdón. Es cuando ese dictamen tiene algún error. Por ejemplo, que según el porcentaje que estipularon, el baremo decía que tenía que tener un 3%, pero yo le diera un 2%. Eso es un error claramente material, matemático. Pero no pueden quejarse de que si ustedes creían que era un 45 y ahí dicen un 0,30 y en el dictamen está igual. Solamente es verificar que esté todo en medianamente orden, que no haya algún error material o matemático, y a partir de ahí, si ese dictamen dio incapacidad, si no dio incapacidad, el trámite se archivará, ¿cómo se llama? Si el trámite se archiva, digamos, si no dio incapacidad, el trámite se puede apelar a la Comisión Médica Central o se va a dar la disposición de clausura. No se olviden y tengan en cuenta que el trámite se termina con lo que se llama disposición de clausura, o sea, con la resolución administrativa que ese trámite se va a archivar y que dio sin incapacidad. No se termina con el dictamen médico, tienen que esperar esa resolución, que suele tardar 2-3 semanas, ¿sí? Desde el dictamen médico, un mes, dependiendo. Si no les llega o no la ven, reclámenla. A mí me ha pasado que se les ha traspapelado. Y si tiene incapacidad, luego va a hacer lo que es la citación al servicio de homologación, que actualmente son audiencias virtuales, siempre y cuando ustedes acepten ese procedimiento, y 1 o 2 días antes le va a llegar la delegación con prestaciones dinerarias. Cosa importante, hijo, súper aclarado, por ahí la vez que viene lo vemos mejor, con detalles y cálculos. Chicos, el cálculo que hace la comisión médica es ese y no es otro. No quiero decir que esté bien, pero ellos se fundan en lo que están los registros y es lo que va, y no le erran matemáticamente. No hay alevosía en eso. A lo sumo habrán el porcentaje, no en eso. O sea, donde hay que pelear es la parte del porcentaje. Obviamente ustedes me pueden decir, sí, estaba en negro, parcialmente en negro. Claro, eso no se lo van a considerar. Pero con eso se puede acceder a la justicia, que lo vamos a ver la vez que viene, ¿sí? Y de otro modo completamente diferente y por otro artículo y por otra resolución. Pero concretamente le van a hacer una liquidación en base a la edad que tenía el señor, el porcentaje que se le determinó, si tenía o no alguna preexistencia, le va a alterar. Para los que no saben, cuando uno, por ejemplo, tiene antiguamente un accidente, un 10% menos, se le determinó que tenía un 10% de incapacidad y ya se le pagó o no importa, se le determinó. Actualmente se considera que tiene un 90% de capacidad, o sea, su total obrera, como le llamamos nosotros, es del 90%, no es del 100%. Entonces, si aplican un 5% o un 10%, va a ser más redondo, va a ser el porcentaje que se le va a abonar es un 9%, es decir, el 10% del 90% que les quedaba. En eso alteran las preexistencias. Obviamente el trabajador tiene una preexistencia muy alta, del 25 o el 30 va a alterar muchísimo lo que es la indemnización final. Si tiene una preexistencia del 3-4% ni se van a enterar, salvo que los números sean realmente muy altos. O sea, que tenga un ingreso base muy alto. Se hace el cálculo y tienen también un plazo mínimo para aclarar cosas. El cálculo no está mal hecho. Lo que sí tienen que fijarse, porque puede haber un error y ha habido, es en la edad. Y la edad incide muchísimo en el cálculo. Muchísimo. Especialmente si le figura como que es más grande. Si le llega a figurar que es más chico, no digan nada. O sea, les conviene. Mientras más chico es, más se paga. Eso ténganlo como regla. Así que bueno, eso sería lo que es el trámite de divergencia. Termina con la homologación. Se homologa como máximo los 5 días, aunque la práctica es siempre antes, y se paga a los 5 días de homologado, y en la práctica siempre pagan el 5.º día de homologado. Capaz que habrán pagado un cuarto, pero no pasa de eso. Así que si ustedes quieren saber la forma en la cual pueden, si quieren saber más o menos la fecha que cobra el cliente, es el 5.º día de homologado. Así que ustedes ahí tienen una pauta, ¿sí?
Y cuando el trabajador cobra, en principio sería cosa juego administrativa, se lo repiten 2.800 veces. Yo tengo un planteo diferente cuando hay trabajo parcialmente registrado, por otra cuestión que vamos a ver la vez que viene. Ese sería el trámite esencial. Dicho esto, y habiendo visto tal vez lo que es la tramitación de las comisiones médicas de forma más bien práctica, me gustaría que me pregunten si tienen dudas o aclaraciones a tenor práctico. No sé si Clarisa hay alguna consulta, algo que pueda haber. Sí, acá dejaron algunas preguntas en el chat. Bueno, por ejemplo, Cintia pregunta respecto al trámite de rechazo de las enfermedades. Vos señalaste que había que acompañar toda la prueba al momento de iniciar el trámite. Lo que ella solicita es cuál es la normativa donde figura esto. 179/15 y 298/17. Son dos resoluciones. Igual, si ustedes buscan, por ejemplo, los requisitos, en general aparecen en todos lados, pero la 179/15 es la que dice esto. ¿Sí? También hay un montón de resoluciones complementarias. O sea, sepan que el universo el riesgo del trabajo es una resolución atrás de otras, complementarias, que agregan, que aclaran. Es un plomo bárbaro. Pero sí, la tiene que presentar toda al momento de esto. Si no me equivoco, está en la 179/15, en la parte de rechazo, y si no, está en la 298, y si no, en alguna complementaria, que no recuerdo el número, pero lo puedo hacer llegar sin inconvenientes. Bien, Silvana pregunta, si se cumple el plazo de 60 días y la RT no acompañó documentación ni la comisión médica llamó a vista médica, ¿qué trámite podemos hacer? ¿Pronto despacho? Bueno, ahí viene un temita con el tema de los prontos despachos. Lo hablé en su momento con alguna encargada de comisión médica, y la realidad es que el pronto despacho genera un aviso en el sistema que si, por ejemplo, el expediente, para darnos un ejemplo tonto, el expediente estaba por el área médica, ese expediente se vuelve a un área específica donde se resuelven estas cuestiones. Eso hace que lo que nosotros podemos presumir que apura, atrasa, ¿sí? Esto siempre y cuando todo vaya en el curso de lo normal. Ahora, si eventualmente no se acompañó siquiera la ART y no se le hicieron reclamos, es decir, yo he visto casos donde la ART no acompañaba y una vez atrás de otra la comisión médica sacaba el mensaje automático pidiendo que acompañe la documentación. O sea, no estaba el trámite colgado. Pero si realmente no se avanzó ni siquiera eso, y ustedes ponen la flechita para abajo, que es clave, no todas las cosas que pasan en los expedientes médicos los pueden ver con ver solamente las comunicaciones. Bájense el expediente las millones de veces que se las tengan que bajar. Les permite máximo una vez por día, pero sobra. Bajan el expediente y ven que nada, que solamente está su presentación, que está ese aviso genérico y no hay ningún movimiento más, es un pronto despacho, pero de manual, se podría llegar a decir. Y según la resolución 298 del 17, básicamente ni siquiera empezó a pasar empezó a correr el plazo, por lo cual el tema 60 días o no 60 días es secundario, o es poco importante. Así que eventualmente están teniendo un problema, y salvo que realmente no tengan ninguna intención de tramitar en la comisión médica o se hayan agotado y quieren iniciar en la justicia, van a tener que empezar la acción con una inconstitucionalidad del artículo que no me acuerdo cuál es, del título 2 de la resolución 298 del 17, que habla que ese plazo de 60 días empieza a correr después de este informe del caso o análisis del área. Lo dice de otro modo, pero en la práctica es eso. Sí, Clarisa. Bien, Enrique dice, me quedó muy claro las dificultades que existen para obtener el alta que nos permita iniciar la divergencia. Agradezco me puedan indicar cuál es la recomendación en función de la experiencia para obtenerlo. Recomendación número 1, ir al prestador. Eso sería esta no es mía, me la dijo un colega y la verdad que es la más útil. Si es un prestador local, obviamente. Si es habitualmente la clínica de la ciudad la que hace el tratamiento de casi todas las ART, como en el caso de Lujanes, por ejemplo, la clínica Güemes, van al prestador y le piden una copia. A veces con más o menos dificultades la pueden obtener. Llamar por teléfono a la ART para mí es una pérdida de tiempo total, y por telegrama consignando puntualmente lo que es el mail, a mí a veces me ha funcionado y a veces no. Miti.
Así que, Y bueno. depende, aporto algo, a mí me ha pasado y sí, a veces si tienen buena voluntad las RT con un mail que les mandas, te las envían. Depende, digamos, las circunstancias y el caso. Sí, Bueno, es agotar, en resumen, agoten todas las posibilidades que tienen. El telegrama es gratuito y son 2 líneas. Consignen, eso sí, en el telegrama, consignen una dirección de mail porque 90% seguro que si se los mandan se lo van a mandar por mail y listo. Pero yo he tenido que llegar a la justicia, se los repito, porque básicamente si no me ganan por cansancio o por prescripción, que es peor todavía. Sí, claro. Melissa. Bueno, Ana dice, buenas tardes. ¿Existe alguna calculadora confiable donde verificar el monto previo a que la comisión me lo informe? Lo pueden calcular ustedes óptimamente con el recibo de sueldo, con todos los recibos de sueldo de los últimos 12 meses y haciendo la actualización por RIPTE y tomando los rubros que van, según la ART, y los rubros que no van. También pueden pedirle la clave fiscal al cliente, que actualmente la tienen que, o sea, el cliente ya tiene que tener clave fiscal antes de iniciar el trámite por obligación, tiene que tener servicios adheridos, toda una serie de circunstancias, y pueden bajarse el historial de aportes o las declaraciones juradas y hacer el cálculo así. Si el salario es un salario, llamémosle normal, y normal le pongo 40.000 comillas, pero digamos un salario que no tiene nada no remunerativo, no van a tener problemas, es relativamente fácil el cálculo, hasta incluso la actualización por RIT no es difícil. Eso lo vemos la semana que viene, en 15 días, pero no es algo complejo. Lo que sí realmente es complejo es cuando aparecen salarios de estilo de los docentes que tienen infinitos rubros, que algunos van y otros no, al entender de las comisiones médicas y se complica. Si ustedes quieren tener un monto aproximado, ¿sí? O sea, acá el problema no es el cálculo es realmente simple. Pero cuando digo simple, es simple, ¿eh? Es una tablita de Excel de 2 variantes y una serie de cálculos y una actualización, no es complejo. El cálculo realmente se complejiza cuando tienen que saber qué parte del salario va y qué parte no, ¿sí? Más allá de que está el convenio de la OIT, esta resolución 298 del 17, usando unas atribuciones que nadie le dio, modifica lo que es el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que para el cálculo de los ingresos se tiene que tomar la resolución 95 de la OIT, que es básicamente cualquier ingreso, diciendo que no se tendrán que tener en cuenta los no remunerativos y hace otra serie de declaraciones que vuelve prácticamente a la redacción anterior. Obviamente es un exceso normativo de todos los colores y judicialmente no resiste el menor análisis, pero las comisiones médicas les puede traer sus problemas, especialmente si son de esos rubros o tipos de trabajo que tienen muchos no remunerativos o conceptos relativamente extraños como viáticos, reintegro de gasto, etcétera, etcétera. Bien, acá Cintia, que había hecho la pregunta anterior, agradece y hace una nueva pregunta. Dice, en caso de que la RT apele ante Comisión Médica Central, porque la Comisión Médica Jurisdiccional determinó el carácter de profesional de la enfermedad y la Comisión Médica Central rectifica ese dictamen, tengo un plazo de 15 días hábiles administrativos para presentar la apelación ante la justicia o puedo tomar los 90 días que dispone el artículo 2 del inciso J. No, la competencia ya está súper aclarada que va a ir a los tribunales locales en virtud del 2J, etcétera, etcétera. Pero también, si tramitan en capital, tendrían que usar lo otro. O sea, básicamente, algunas personas optaban por tramitar en capital por los domicilios legales de prácticamente todas las RT, porque les resultaba más cómodo el trámite, etcétera, etcétera. Y ahí sí tendrían que ir a la normativa de forma tal cual está escrita, porque no se olviden que en capital estas leyes, como la 27348 y otras que tienen normas de forma y fondo, aplican derecho. Acá tienen sus asteriscos. No especialmente, cuando se refieren a normas de forma. Y ampliando lo que preguntaba... Sí, perdón, Clary. No, está bien, no, creo que la pregunta de Cintia apunta, por ejemplo, no sé, un dictamen de Comisión Médica Jurisdiccional de Mercedes por un caso que entraría dentro de lo que es el Tribunal de Trabajo de Mercedes y que es llevado a Comisión Médica Central
¿qué plazo utilizaría después para ir a la justicia una vez que esté el dictamen de acá, de Conferencia Central? el Creo que esa es la ley, pregunta. el de la ley local, sin ningún lugar a duda. Y ampliando un poquito lo que me preguntó Ana, que me quedé pensando, cuanto al RIPTE y las actualizaciones, yo les digo que para tener un indicio, no es un cálculo ni por suma fiable, pero es relativamente fácil de hacer. Pueden hacer la fórmula con el salario del mes en el cual tuvo el accidente. Hacen ese cálculo, no les va a dar un número bueno, o sea, sumando solamente un mes y sin actualización de RIPTE, pero les va a dar un número que va a tener un sentido. ¿Esto para qué? Para orientarse, si estamos hablando del orden de los 200.000 pesos, los 600 o el 1.500.000, ¿sí? Y esa orientación, a veces la carecemos de cualquier tipo. Vemos un 30% y no sabemos cuánto cuesta ese 30%, pero no tenemos ni idea si estamos hablando de 1.200.000, estamos hablando de 2,5 millones o estamos hablando de 500.000 pesos. ¿Sí? No sería 500.000 pesos porque sería menos al mínimo, pero bueno, un ejemplo mal dado. Pero, ¿a dónde voy? Pueden usar ese salario así como está, sin actualización, sin nada, meterlo en el cálculo y van a ver que les va a dar un número que los va a orientar. Yo cuando obviamente tengo que hacer algo extremadamente rápido, que detesto hacerlo así, pero lo tengo que hacer porque el cliente enfrente mío me está insistiendo de una manera demasiado, hago eso. Y la verdad que el número que da, en general, insisto, nos ordena, nos organiza, pero no es ni por cerca preciso. Así que bueno, sí, Clarín. Está bien, acá hay laboral, se ha anunciado con este nombre, dice, alta con derivación a obra social, en la cual el trabajador se negó a firmar. ¿Se puede iniciar trámite de divergencia en la determinación de incapacidad? Alta con Sería un derivación de obra rechazo social. eso. Es un injerto eso. Es un rechazo, tal cual. Pero lo hacen, yo lo he visto, sí. Yo también he visto tantas cosas. Ya a esta altura, chicos, lo que me digan se los creo. Ya, ni me expliquen. Es un rechazo. ¿Se pueden fijar? Un truquito que tienen es iniciar como el trámite para que los que no, perdón, no lo aclaré mal, muy mala mía. Los trámites ahora se inician todos digitales a través de la página de la FIP con su usuario y con sus datos verificados. Se pueden ingresar a ese trámite, ir chusmeando las opciones y ver cuál les deja iniciar y cuál no, por lo menos para saber cómo impactó en el sistema. Y ahí se van a dar cuenta si ese alta es un alta, si ese alta impactó como rechazo. Porque si la RT lo denunció como alta, van a ver que el trámite va a prosperar perfectamente. Pero si lo denunció como rechazo, van a tener que hacer todo lo del rechazo. Incluso aunque no tengan razón. Y acá le hago una pequeña aclaración. Las comisiones médicas no se meten mucho en las providencias y en base a los planteos jurídicos que nosotros hacemos. Mucho para decirte nada. Es medio como que tomamos el sistema como viene, empaquetado, nos gusta, no nos gusta, lo usamos hasta que nos sirve y listo. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Es relativamente... No se maten haciendo planteos jurídicos, porque es probable que no les den mucha bolilla, se los respondan con unos textos de fallos de la Cámara Federal de la Seguridad Social del año 2001. No se esmeran demasiado. Por eso le digo, no se maten. Es preferible seguir el sistema hasta que nos sirve, y cuando no nos sirve más se va a la justicia. Pero bueno, eso. Clary, ¿había alguna consulta más? Una última más de laboral, dice, si el médico que realizó la prestación de control de la RT y no otorgó alta médica, ¿se le puede pedir el alta médica al tener acceso a ese médico? Eso ya es. Está bien, me gusta esta consulta. Son netamente prácticas. Mirá, los médicos tienen, algunos tienen reparo y otros no. Otros médicos son médicos así, digamos, de montones. Si vos le pedís un alta médica, no le pedís, pero si vos le solicitabas en cierta confianza y el médico ve que hay cierta, sin quedar expuesto a una mala praxis, el alta médica es factible, no va a haber ningún inconveniente. Sí, tengo también clientes que incluso sin mi consejo, así por cuenta suya, le han dicho al médico que querían el alta y el médico se les dio. O sea, y a veces escriben que es a pedido del paciente por negativa a recibir tratamiento, lo cual no le suma nada. Ahí sí que no me gusta, no lo haría, no intentaría que sea por ese lado. Pero si se los da como fin de tratamiento, inténtenlo. ¿Si lo conocen? Acá Sí. agrega algo más Cintia.
Dice, me están llegando dictámenes médicos por ventanilla de enfermedades no listadas, que normalmente le venían llegando al trabajador a su domicilio real. Si el señor sabe algo al respecto, si salió alguna resolución que modifica el procedimiento. Más que nada para poder contar los plazos para presentar la demanda o recurso. En provincia serían 90, pero en Cava son 5 días. Gracias, Doc, muy claro como siempre. Sí, hubo una resolución de diciembre, no sabía que abarcaba las no listadas. Las no listadas quedaron con una resolución vieja que primero no tiene disposición de clausura, es decir, no aparece nunca la disposición de clausura, se las quedan esperando sentado y no existe. Y segundo, notificar al domicilio real del cliente. Quedó con una resolución muy vieja. Por ahí, y esto no lo sé, y lo voy a investigar, y gracias por el dato, por ahí la de diciembre, que dispuso la creación de servicios de CRT y una serie de modificaciones bastante severas respecto de lo que es el portal y sus alcances, todo, haya modificado esa resolución. Pero realmente no estoy en conocimiento, no. Y gracias por el dato. Bueno, acá por el chat no hay más preguntas. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda o algo. O alguna aclaración que quieras hacer, Agustín, pero bueno, ha sido muy clara tu charla, muy práctica, como siempre. No, la idea la idea de esta charla, como le dije 1000 veces, es que sea en terreno práctico, no son charlas de fondo, no es mi día hablar del derecho. Si alguno tiene una duda realmente práctica, por ahí lo puedo ayudar, fundado en el derecho, pero esencialmente en el conocimiento del sistema. Hay 1000 cosas más que se pueden hacer, los trámites son complejos, los ejemplos y la anécdota puede ser un curso de anécdotas directamente no se olviden que son organismos administrativos, que tienen miles de limitaciones, que tienen procedimientos extremadamente cuadrados y estrictos y dogmáticos. Se corren un poquitito y el procedimiento ya se desnaturaliza. Y ellos no saben qué hacer. Y según varios empleados de las comisiones médicas, siempre te dicen que tienen órdenes, como digamos, de resolver todo por el archivo, básicamente, pudiendo hacer otras cosas. Así que a tener cuidado con las formalidades. Y eso es la aclaración final que quería dejar. Está bien. Bueno, entonces si no hay más dudas y ya has terminado con esta exposición tan clara como siempre, muy útil, bueno, nos despedimos de todos y ya quedan todos invitados para la próxima charla, que es dentro de 15 días, también con el mismo link, la misma clave, y que vas a avanzar porque ya estuviste adelantando algunos temas que se van a tocar en la próxima Sí. charla. Procedimientos judiciales y liquidaciones, y respecto de lo que son las liquidaciones, porque esas sí que las vamos a necesitar saber hacer para la demanda. Tal cual. Bueno, entonces nos vemos dentro de 15 días. Nos vemos. Adiós. Adiós.